En un momentico también paro esa transcripción porque es que yo no sé cómo es. La próxima vez programo bien el curso para que no transcriba. Muy bien. Excelente, chicos. Entonces, en este momento ya todos ya estamos toditas aquí. Y lo más importante es que ya, bueno, muy bien. Entonces, habíamos quedado en la clase pasada, linealidad, límite crítico, límite de detección, límite de cuantificación. ¿Cómo lo hacíamos? Límite de linealidad. Y habíamos mencionado que empezábamos con veracidad. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver lo que es veracidad. Listo. El próximo laboratorio, no estoy diciendo a los chicos que voy a ver el viernes a las 2, que algunos de ustedes van a ir el viernes a las 2, creo que es un grupo del sábado y un grupo del viernes, que vamos a lograr una curva con unos buenos criterios R y R cuadrado. Entonces, exceptuando a estos dos grupos, inclusive con ellos también, ¿cierto? En el laboratorio que viene, chicas y chicos, que ya ustedes tienen la guía, vamos a hacer límites y veracidad. Entonces, la práctica se llama veracidad de medida y límites crítico de detección, de cuantificación, porque el de linealidad, ustedes ya con lo que ustedes han hecho, ya lo pueden tener. Entonces, en este momento, voy a hablarles de lo que es veracidad y vamos, porque parte de lo que vamos a ver ahorita, junto con lo que vimos la clase pasada al final, límite de detección, límite crítico, límite de cuantificación, es lo que vamos a hacer en el laboratorio, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que es veracidad. Y, ojo, escúchenme, para la metrología, la veracidad de la medida es una medida cualitativa. Escúchenme, atentos. Cuando yo hablo de veracidad, yo tengo cómo estimar la veracidad y yo les decía la clase pasada, tenemos cómo estimarla de manera cuantitativa y es el sesgo. Pero el sesgo me estima de manera cuantitativa, es una estimación de manera cuantitativa de la veracidad, pero la veracidad es una medida cualitativa. Yo en metrología puedo decir, mi método es veraz o no es veraz. Pero no puedo decir, ay, es que yo tengo tanto de veracidad. No, yo lo que debo decir es, mi método es veraz o no es veraz y el sesgo es de tanto. ¿Sí quedó claro lo que les acabé de decir, chicos? Chicas y chico, bueno, no sé si es Daniel Sí, solamente, pero profe. ok. Entonces resulta, disculpen, entonces resulta que la veracidad, dice la definición, es la proximidad entre la media, que nosotros conocemos como promedio o media aritmética, de un valor infinito de valores que para nosotros normalmente es un triplicado, ¿cierto? Valor infinito de valores medidos, repetidos y un valor de referencia. Entonces, ¿qué significa? Ah, por eso es que el sesgo me estima la veracidad. Porque en el sesgo, creo que más adelantico lo tengo, yo tengo un valor promedio, un valor que es lo que yo obtengo, menos el valor de referencia o el valor nominal. Entonces, me dice la proximidad, es que tanto se acercan o se alejan esos valores obtenidos o la media de ese valor con respecto a un valor nominal, un valor de referencia. Eso es lo que me dice el vocabulario internacional de metrología de 2012. Entonces, la metrología me dice, no es una magnitud, es una cualidad. No es una magnitud, es una cualidad. Entonces, ¿qué significa? Que yo no puedo decir que mi método es veraz y darle una magnitud, sino que yo voy a decir es veraz o no es veraz y lo estimo por medio de un sesgo. ¿Ok? Entonces, esta veracidad es inversamente relacionada con el error sistemático. Ya se los voy a mostrar. ¿Por qué dice que es inversamente relacionada? Mucha gente diría, profe, pero si yo estimo el sesgo, que el sesgo se estima con esta fórmula o ecuación o modelo de medición, como lo conocemos en metrología, a las fórmulas matemáticas. Las fórmulas matemáticas en metrología se llaman modelos de medición. Pero espérenme un momentico, por favor. ¿Vale, mi amor? Ok, gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos el sesgo, nosotros lo estimamos lo estimamos así con esta fórmula matemática. Pero entonces, ¿por qué me dicen que está inversamente relacionada con el error sistemático? Recuerden ustedes que nosotros el sesgo lo utilizamos para estimar el error sistemático. Entonces usted me podría decir, profe, pero si el error sistemático se estima con el sesgo, debe ser directamente relacionada, no inversamente relacionada.
Entonces, les voy a enseñar por qué es inversamente relacionada. Nosotros estimamos la veracidad con el sesgo que es la estimación cuantitativa, con la cual nosotros hacemos una estimación cuantitativa de la veracidad, que es una cualidad de mi medida. Pero resulta que el sesgo, si ustedes lo aprendieron, y creo que sí, en metrología, si no, no se preocupen, no hay problema. Nosotros calculamos el valor promedio menos el valor nominal. Y nosotros podemos obtener sesgos positivos o sesgos negativos. ¿Sí lo recuerdan? Si no lo recuerdan, no hay problema. Pero quiero que me digan si lo recuerdan para yo poder seguir o poder explicar. ¿Sí recuerdan que podemos tener sesgos positivos y sesgos negativos? ¿O no? Profe, yo no recuerdo. Bueno, no se afane, no se afane. Yo lo pregunto para ver si yo puedo preguntar. Voy a mostrar aquí algo de pues, mi cara. Yo estoy hoy en mi casa, entonces, lógicamente, la ropa es de casa. Listo, muy bien. Entonces, resulta que nosotros tenemos, me voy a ir a la fórmula. Esto lo debieron haber aprendido ustedes en Metrología 1, pero no me preocupa si no lo recuerdan porque es un rango de tiempo demasiado largo y eso es normal. Entonces, el sesgo, chicos, ojo, escúchenme, si yo tengo un valor promedio de medidas obtenidas mayor que el valor nominal con el que comparo el valor de referencia, ¿cómo va a ser mi sesgo? ¿Positivo o negativo? ¿Ah? Chicos, ¿cómo va a ser mi sesgo? ¿Positivo o negativo? Miren la ecuación, miren la ecuación. Si mi valor promedio, mi media aritmética es mayor que el valor de referencia, ¿cómo va a ser mi sesgo? ¿Positivo o negativo? Profe, positivo. Muy Positivo. bien, excelente. Entonces, cada vez que yo tenga un valor promedio, una media aritmética obtenida experimentalmente mayor que el valor de referencia, discúlpenme, mi sesgo va a ser positivo. ¿Qué significa? Que como mi valor de nominal o de referencia es lo que yo deseo obtener, significa que mi valor está por encima siempre del valor de referencia. Entonces yo voy a entender que siempre mi máquina o mi instrumento me está dando un valor por encima del valor de referencia. ¿Sí es claro lo que acabamos de escuchar? ¿O lo vuelvo a explicar? Sí, profe. Es claro. Ahora, chicos, hagamos lo contrario. ¿Qué pasa si mi valor promedio o mi media aritmética es menor que el valor nominal? ¿Mi sesgo es negativo o es positivo? Negativo. A lo- ¿Cómo? Negativo. Perfecto. Entonces eso significa que mi máquina, mi instrumento, mi sistema de medición me está dando valores por debajo del valor de referencia. Entonces, como yo sé que mi sesgo es positivo, entonces cuando mi sesgo es positivo, como sé que es mayor, yo le resto ese sesgo a mi magnitud y se llama corrección. Y por eso se dice inversamente proporcional, porque es cuando es positivo lo resto y cuando es negativo lo sumo. ¿Sí entendieron por qué es inversamente relacionado con el error? Chicas y chico o chicos. ¿Sí quedó claro o vuelvo y lo explico, chicos? Hola. Sí, Sí, profe, profe, quedó para mí está claro. claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, eso significa que nosotros con este sesgo, que es una medida cuantitativa, podemos hacer corrección de la magnitud de mi resultado. Pero este sesgo también me estima la veracidad. Una cosa es que yo el sesgo lo utilice para hacer una corrección porque me da el error sistemático, pero el sesgo es inversamente relacionado porque cuando es positivo yo lo resto y cuando es negativo yo lo sumo para hacer esa corrección. Y si yo sé que mi equipo y mi sistema de medición siempre me va por encima, entonces yo siempre lo voy a restar para que me dé el valor deseado o un valor nominal de referencia. Entonces, significa, chicos, que la veracidad, entonces yo puedo tener, por ejemplo, un sesgo -2 o -0.5. Entonces, yo voy a decir, mi método es veraz, ya vamos a definir por qué es veraz y cómo es veraz, y el sesgo es tanto. Y la corrección que yo puedo aplicar es tanto, positiva o negativa, de acuerdo a la forma inversa del sesgo. ¿Ok?
Muy bien, entonces resulta que la veracidad de medida tiene unas características. La veracidad se relaciona con el error sistemático, es decir, el error sistemático es lo que me dice qué tan veraz es mi medida. Yo con el sesgo, que es lo que me cuantifica ese error sistemático, puedo hacer una corrección, ya lo aprendimos, pero para yo poder decir si mi medida es veraz, yo debo hacer, no puedo hacer, debo hacer pruebas de significancia por medio de T-Student y debo cuantificarla por medio de la ecuación o el modelo de medición. Listo, que el modelo de medición, este mismo modelo de medición que está acá, es el mismo modelo de medición que está acá, ¿ok? ¿Es claro, chicos? Entonces ya aprendimos que cuando nosotros cuantificamos, dime, te escucho. Espera, me enredé. Tranquila, Entonces sería, tranquila. Mira, me voy a se volver. obtiene el error sistemático, eso. Se hace Repíteme la que no te corrección, entendí bien. se obtiene el error sistemático, se hace la corrección y luego se hace la prueba. Exacto. ¿Sabes la corrección? Exacto. ¿Y cuándo yo puedo decir que mi medida es veraz? Cuando yo ya sé si la prueba de T-Student también me dice que mi medida es veraz. ¿Es correcto? ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, profe, ya, gracias. No, excelente esa pregunta. Entonces, eso quiere decir, permítanme otra vez, yo vengo acá otra vez. Entonces, eso quiere decir que yo en la veracidad me voy a ir, yo puedo cuantificar el sesgo. Entonces, el sesgo me estima el error sistemático, pero con el sesgo hago la corrección. Pero yo solamente puedo decir que mi medida es veraz cuando yo hago pruebas de significancia y veo que, ojo, escuchen, que la diferencia entre el valor obtenido y el valor de referencia no tiene diferencias significativas. Sí quedó claro lo que acabo de decir, no tiene para que sea yo, ¿qué es lo que yo deseo? Que mi media, me voy a ir a la fórmula, que este valor sea igual a este, para que mi sesgo sea idealmente 0. ¿Es claro lo que les estoy diciendo acá? Yo quiero que mi sesgo, que la diferencia entre ellas dos sea 0, o sea, que este valor sea casi igual o igual. ¿Es claro? ¿Es correcto? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer en la prueba de afirmación, o en la prueba de significancia? Lo que voy a hacer es que mi hipótesis es que yo necesito que no haya diferencias entre ellos dos. Ojalá fueran iguales. ¿Quedó claro? Entonces, mi prueba de hipótesis es no hay diferencias significativas entre el valor obtenido y el valor de referencia. Pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, hago pruebas de significancia y estas son las que me dicen si no hay diferencias significativas. Si ella me dice que no hay diferencias significativas, mi medida es veraz y también lo calculo por el modelo de medición, que es el que ustedes ya manejan desde Metrología 1, pero que lo vamos a volver a recordar, que son estas que están acá. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí me entendieron, Sí, chicos? profe. Perfecto, muy bien. Ustedes saben que me pueden parar. Listo. Entonces, la veracidad se estima por medio del sesgo. El sesgo se calcula como el valor promedio de los valores obtenidos experimentalmente menos el valor nominal, y este se llama sesgo absoluto. ¿Qué es la diferencia entre el sesgo absoluto y el sesgo relativo? Hombre, que el sesgo absoluto está en unidades de mi respuesta instrumental o de mi respuesta, ¿ok? De mi mensurando. Pero en cambio el sesgo relativo siempre va a estar en porcentaje. Uy, aquí tengo un error. ¿Sí o no? Ahí me falta el porcentaje, ¿cierto que sí? Muy bien, pero ustedes ya saben que ahí le falta el porcentaje porque es relativo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, chicos. Entonces no es difícil calcular el sesgo, ni de manera absoluta, ni de manera relativa, ¿cierto que sí? Dos. Sí, Hola. profe. Perfecto. Entonces, ahora sí les voy a enseñar la prueba de hipótesis o la prueba de significancia. Y escúchenme, chicos. ¿Cómo hacemos la prueba de significancia y por qué lo hacemos con la T-Student? La T-Student me compara dos valores, me compara la diferencia significativa entre dos valores, porque la T-Student lo que me compara es un valor versus otro valor, ¿cierto? Él no me compara muchos valores o métodos, ¿ok? Él me compara, bueno, a no ser de que el método me esté dando un valor con el valor de otro método, ¿cierto? Solamente me compara valores, porque la T-Student no compara variabilidad, no compara desviaciones estándar, ¿ok?
sino medias, promedios. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba de hipótesis? Escúchenme. Cuando hacemos la prueba de hipótesis o la prueba de afirmación o prueba de significancia, como lo quieran llamar ustedes, siempre lo vamos a hacer para un porcentaje o un determinado nivel de confianza de 95%. Yo creo que eso lo van a entender un poquito más cuando les enseñe estimación de la incertidumbre. ¿Por qué siempre lo hacemos con el 95%? Entonces, en las pruebas de significancia nosotros siempre planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, lógicamente, se escribe como lo contrario a la hipótesis nula. Entonces, ¿cuál va a ser la prueba de hipótesis o la prueba de significancia para la veracidad? Yo que espero que estos dos valores, el valor promedio y el valor nominal, sean igualitos. Entonces, va a ser mi hipótesis nula? ¿Qué es lo que yo quiero afirmar? Pues que entre ellos dos no hay diferencias estadísticamente significativas, que ellos dos son iguales o equivalentes o que su diferencia estadísticamente no tiene significancia. Entonces, mi prueba, la que yo quiero afirmar es no hay, o mi hipótesis, la que yo quiero afirmar es no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos valores, el valor promedio y el valor nominal. ¿Sí quedó claro? ¿Sí es claro lo que les acabo de decir? ¿Sí, chicos, o Sí, no? profe. Entonces, lógicamente, la hipótesis alternativa va a quedar lo contrario. Si aquí es no hay, aquí es sí hay. Entonces significa que si mi hipótesis nula no se puede afirmar, entonces el método, la prueba de significancia o la prueba de afirmación me va a decir que sí hay diferencias significativas y yo por lo tanto voy a decir mi medida no es veraz. ¿Ok? Estadísticamente mi medida con un 95% de confianza no es veraz. ¿Es claro lo que acaba de decir? Profe, ¿puede volver a Sí, repetir profe. esa parte, por favor? Claro, totalmente. Mira, las pruebas de hipótesis, pruebas de significancia o pruebas de afirmación, como lo quieras llamar, porque de las tres formas es lo mismo, ¿cierto? ¿Nosotros qué hacemos? Primero que todo, cuando queremos comparar dos valores, la diferencia entre dos valores, utilizamos la t-student, porque la variabilidad se hace con feature, no con t-student, ¿ok? Entonces, para la veracidad, que es qué tanto se compara con otro valor, se hace por medio de la t-student. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos cuando nosotros aplicamos una prueba de afirmación, una prueba de hipótesis? ¿Nosotros qué hacemos? Planteamos una hipótesis nula. Esa hipótesis nula es la hipótesis que yo quiero afirmar, que yo quiero, que es la que yo deseo que se afirme, que para mí sea la correcta, ¿ok? Pero como es una hipótesis, yo la tengo que demostrar. Por eso hago prueba de hipótesis. Entonces, la hipótesis nula, en este caso H0, va a ser, como yo necesito que estos dos valores, valor promedio y el valor nominal, sean iguales, es decir, que no haya diferencia entre ellos, mi hipótesis nula es no hay diferencia estadísticamente significativa, porque la prueba de hipótesis y prueba de afirmación es una herramienta estadística. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lógicamente, como ya dejé planteada mi hipótesis nula, pues la hipótesis alternativa queda planteada inmediatamente como lo contrario. Si no hay diferencia significativa, significa que los dos valores son iguales o que su diferencia no es estadísticamente significativa, pues la hipótesis alternativa es sí hay. Y por lo tanto, si yo afirmo mi hipótesis nula, mi resultado es veraz. Pero si mi hipótesis nula no se afirma, queda afirmada la hipótesis alternativa, entonces si hay diferencia, entonces mi resultado no es veraz. ¿Entendiste mejor? Sí, profe. Perfecto. ¿A todos les quedó claro, chicos? ¿A todos? Chachos, perfecto. Entonces, yo quiero contarles cómo es la ecuación. La ecuación es esta. T calculado es la diferencia entre el valor promedio menos la media de referencia, ¿cierto? Menos la media, multiplicado por la raíz del número de datos sobre la desviación estándar. Pero ya vamos a hacer un ejercicio. Me voy a volver. ¿Cómo nosotros hacemos o cómo nosotros identificamos la veracidad de un método analítico? Escuchen. Cuando nosotros tenemos un material de referencia, cuando contamos con un material de referencia, entonces de ese material de referencia hacemos 10 medidas. 10 medidas. ¿Y qué le hacemos a esas 10 medidas? Le sacamos el valor medio, lo que nosotros conocemos como media aritmética o promedio. Y calculamos el sesgo absoluto, el sesgo relativo y posiblemente el porcentaje de recuperación, que ya les voy a decir más adelante cómo se calcula. ¿Ok?
¿Quedó claro cómo se hace? Entonces, cogemos un material de referencia, le tomamos 10 medidas, le sacamos la media y calculamos el sesgo absoluto y el sesgo relativo. ¿Entendieron cómo es con un material de referencia? Pero nosotros no tenemos material de referencia, ¿cierto? Nosotros tenemos material. Ah, hombre, discúlpenme un momentico, chicos. Un momento, por favor. Discúlpenme, discúlpenme. Mm, Discúlpenme, chicos. Entonces, como no conocía el teléfono, no sé. Bueno, muy bien. Entonces, cuando tenemos material de referencia certificado. Chicos, pero yo les hago una pregunta. ¿En el laboratorio tenemos materiales de referencia certificados? Nosotros tenemos materiales de referencia, es decir, valores de los analitos con un valor de referencia. Cada uno tiene una concentración, ¿cierto que sí? Pero no es un material de referencia certificado porque nosotros lo preparamos o hacemos diluciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Entonces, nosotros, si tuviéramos material de referencia certificada, le tomábamos las 10 medidas y comparábamos la media. Pero como no, vamos entonces a ver lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio es, teniendo material de referencia que no es certificado, o una muestra de ensayo utilizado como método candidato o alternativo, hacemos lo mismo. Cogemos el valor, el material de referencia, y a ese valor del material de referencia le sacamos 10 mediciones. Entonces medimos el material de referencia por el método candidato, es decir, por el que nosotros esperamos tener los resultados, el método, y a esas 10 mediciones le sacamos el sesgo absoluto, el sesgo relativo y el porcentaje de recuperación. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio, chicas? Para hacer la veracidad, vamos a coger dos valores, escúchenme, dos valores del intervalo de medición, pero dos valores con una solución cuya concentración nosotros conocemos. ¿Qué significa? Vamos a tener dos diluciones de del material de referencia a concentraciones totalmente definidas. ¿Quedó claro? Y a esas concentraciones vamos a tomar 10 tubitos de esa misma concentración, 10 tubitos de una concentración, 10 tubitos de la otra concentración. Y a una concentración y a la otra concentración le vamos a tomar las 10 medidas experimentales, a la otra concentración las 10 medidas experimentales, la respuesta instrumental, y de las dos concentraciones vamos a tener promedio. Entonces, con ese promedio versus la concentración del material de referencia, vamos a obtener el sesgo absoluto, y con ese valor vamos a poder calcular la prueba de significancia. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro que lo que vamos a hacer ahora? Me van a decir ustedes, profe, ¿y qué valores vamos a sacar o vamos a tener del material de referencia? No, yo no se los voy a decir. ¿Quiénes van a escoger los valores de referencia? Ustedes, de acuerdo a la aplicación. Por ejemplo, si yo voy a medir glucosa, ¿qué valores son importantes para mí? Un valor que esté dentro del rango del intervalo biológico de mis pacientes, normal, y un valor que posiblemente esté por debajo, para saber que mi método mide por debajo y mide en la normalidad, o un valor normal y un valor por encima, pero que para mí tengan una aplicación. ¿Quedó claro lo que les acabé de decir? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces ya sabemos cómo vamos a hacer la veracidad en el laboratorio. Listo. Entonces, ahora hay otro caso y me dice, cuando no se tiene material de referencia y cuando no se tiene material, ¿cierto? De referencia certificado, entonces lo que podemos hacer, escúchenme, es blancos de muestra, es decir, los blancos de reactivo y muestras y una muestra adicional. ¿Qué significa?
cogemos una muestra real, puede ser orina, puede ser plasma, puede ser leche, puede ser lo que ustedes necesiten analizar, y le adicionan una solución con una concentración conocida. Y como ustedes ya saben la concentración de lo que ustedes adicionaron, entonces van a calcular cuánto de lo que ustedes adicionaron más cuánto más sale. Y entonces ahí van a tener un valor de referencia de la muestra adicionada. Ahora, cuando yo hago muestra adicionada, hago exactamente lo mismo. Mido o obtengo 10 respuestas instrumentales, pero escúchenme, la diferencia es que ya no voy a sacar la media. Ahora voy a comparar la diferencia entre el valor entre el valor promedio de las adiciones y el valor medido. ¿Qué quiere decir? Obtuve 10 respuestas instrumentales. Con esas 10 respuestas instrumentales voy a la curva de calibración y obtengo el valor de la concentración. Lógicamente, como es un valor adicionado, me va a dar mayor. Entonces, ¿qué hago? Hago la diferencia entre el valor obtenido en las muestras adicionadas menos el valor de referencia, menos el valor medido. ¿Qué quiere decir? El valor que yo esperaba. Y con eso voy a calcular el porcentaje de recuperación relativa de adiciones. ¿Sí me escucharon cuando yo les decía aquí porcentaje de recuperación? Discúlpenme, porcentaje de recuperación y porcentaje de recuperación. Pues esta es la forma en cómo nosotros calculamos el porcentaje de recuperación. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Sí quedó? Sí, profe. Entonces, con la muestra adicionada hacemos porcentaje de recuperación, pero con los materiales de referencia, sea certificados o no, obtenemos la veracidad. Entonces, ¿qué nos queda? Escúchenme, ¿qué nos queda? Nos queda unas 10 valores obtenidos por cada concentración. Si yo quiero hacer una, quiero hacer dos, en el laboratorio vamos a hacer dos, pero si yo quiero hacer 3, 4, 5, pues yo hago las que quiera, ¿cierto? Dependiendo del costo, dependiendo de los recursos que me dé el laboratorio. Ojalá no hagamos una sola, porque yo cómo voy a decir mi método es veraz si solamente hay un valor, ¿cierto? Recuerden que con un solo valor uno no tiene cómo desempatar, pero si yo tengo 2 o 3 valores puedo desempatar, ¿ok? Entonces, en el laboratorio vamos a hacer 2 por economía, pero ustedes pueden hacer 2, 3, ¿cierto? Que también depende del costo de los reactivos. O sea, si yo tengo muchos reactivos y los reactivos son costosos, pues no hago más de 2, ¿cierto? O no hago más de 3, porque va a ser muy costoso, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 10 respuestas instrumentales. Con esas 10 respuestas instrumentales vamos a calcular la concentración y con eso vamos a calcular el sesgo, sesgo absoluto, sesgo relativo. Y si ustedes quieren porcentaje de recuperación, ¿ok? En el laboratorio no vamos a hacer porcentaje de recuperación, ¿ok? Muy bien. Entonces, voy en este momento, chicos, a hacer ejemplos, donde voy a aplicar no solamente el sesgo absoluto, sino la prueba de hipótesis. ¿Quedó claro? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicas? ¿Chicos? ¿Qué me dicen? Ok. Vamos a hacer el primero, que es cálculo de sesgo o determinación de sesgo con prueba de hipótesis. Como acá vamos a calcular el sesgo, miren lo que dice. Este caso A es cuando comparamos la media experimental con un valor conocido, que es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio. Entonces, la diferencia observada entre la media muestral, discúlpeme, muestral, que es un valor promedio de los valores obtenidos, y el valor verdadero, se debe únicamente a errores aleatorios. Escúchenme, a errores aleatorios. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? Que mis valores son iguales, que mu experimental es igual al mu de referencia. Entonces, significa que el método no presenta errores sistemáticos. ¿Qué significa? Ojo, escúchenme, traducción estadística, que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ellos dos. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Muchachos, chicas, chicos, ¿sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces, la hipótesis alternativa lógicamente queda de una vez redactada y dice, si estos dos no hay diferencias, en estos son diferentes o hay diferencias. ¿Qué significa en lenguaje metrológico? El método presenta errores sistemáticos. Significa que ellos dos presentan diferencias en estadística, si hay diferencias significativas entre los dos valores. Entonces, escúchenme, ¿cómo se calcula el t de estudio en calculado, el t calculado?
la media aritmética menos el valor de referencia por la raíz del número de datos sobre la desviación estándar. Y ese valor absoluto de t calculado debe ser mayor o igual, no, mayor que la t de student, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Qué es la idea de una prueba de afirmación? Rechazar la hipótesis nula o afirmarla. Afirmarla, ¿cierto? Por eso dice que si es mayor, rechazo. Entonces, ¿qué significa? Que este t debe ser menor que la t de student para que yo afirme que mi hipótesis nula es verdadera. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro lo que les acabé de decir? Sí, profe. Y es de dos colas. ¿Sí recuerdan ustedes cuando yo hago pruebas de hipótesis, cómo digo yo que es de dos colas? ¿Sí lo recuerdan o se lo recuerdo? Profe, ¿no lo recuerda, por favor? Claro, con mucho gusto. Entonces, espérenme un momentico, voy a salirme de la presentación y me voy a ir a otra diapositiva que yo tengo para estos casos. ¿Ok? Aquí está. Aquí está. Entonces, miren esta diapositiva. Esta diapositiva, chicas. ¿Listo? ¿La están viendo o no la están viendo? ¿Sí la están viendo? Sí, profe. Cuando yo manejo pruebas de afirmación o pruebas de hipótesis o pruebas de significancia, lo mismo, yo puedo manejar hipótesis de dos colas o de una cola. ¿Ok? Entonces nosotros, ¿cómo sabemos que es de dos colas? Cuando, ojo, escúchenme, el secreto está aquí. Ay, discúlpenme, el secreto está aquí. En cómo queda redactado mi hipótesis alternativa. Ese es el secreto para yo saber si es de dos colas o si es de una sola cola. Entonces, miren lo que dice acá, dos colas. Antes de diseñar el experimento y ejecutar la prueba, no sabemos en caso de encontrar diferencia cuál podría ser mayor o menor que el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Como, escúchenme, como el 95% de confianza y nos vamos para la T-Student, nosotros, escúcheme, cuando es de dos colas, no vamos a buscar 0,05, sino 0,025, porque cada cola está dividida en la mitad de ese nivel de significancia. Entonces no sabemos si lo vamos a encontrar aquí o acá. Entonces, por lo tanto, cada colita es de 0,025. ¿Y cuándo sé yo que es de dos colas? Porque mi hipótesis nula está con el signo diferente. Entonces yo digo, ¿hay diferencias? No hay diferencias, siempre voy a hacer de dos colas. Y por eso en mi test de estudios me voy a 0,025. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro, chicos? ¿O no? Ya lo vamos a hacer en ejercicios también. Pero díganme si quedó claro cuándo es de dos colas. Y ya les voy a decir cuándo es de una cola. ¿Pero quedó claro cuándo es de dos colas? ¿O no? ¿Hola? ¿Me repite, por favor? Claro, con mucho gusto. Mira, cuando nosotros tenemos la hipótesis alternativa con el signo matemático diferente, es decir, que no son iguales, que sí hay diferencias significativas, yo voy a saber siempre que mi prueba de afirmación es de dos colas. ¿Qué quiere decir? Que no sé en qué parte va a estar el error. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cojo ese 0,05 porque siempre lo vamos a hacer con un 95% de confiabilidad. Cogemos ese 0,05 y lo dividimos en dos. Entonces, a dos colas es 0,025 porque 0,05 dividido entre 2 da 0,025. Ya lo vamos a hacer en un ejemplo. ¿Quedó claro? ¿Ya lo entendiste mejor? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, chicos, va a ser de una cola cuando nosotros, ojo, escúchenme, la hipótesis alternativa no sea diferente, sino sea mayor o menor. Cuando mi hipótesis alternativa tenga el signo matemático mayor que mi valor experimental sea mayor que el valor deseado, entonces va a ser cola derecha. Pero cuando mi hipótesis alternativa diga menor que mi valor es menor que el valor de referencia, la hipótesis va a ser, disculpe, la cola va a ser izquierda. Y mi ojo, lógicamente, en la T-Student busco 0,05 porque ya no es de dos colas, es una sola cola y ya no lo divido entre dos. ¿Sí quedó claro? Cuando, por ejemplo, yo utilizo una cola, cuando yo no tengo que decir si es igual o es diferente,
sino, por ejemplo, cuando yo tengo valores como, por ejemplo, que quiero una hipótesis alternativa para mirar si mi valor está por encima o por debajo de un valor de control de calidad. O cuando sé que el valor máximo, por ejemplo, de plomo en agua debe ser máximo de tanto, entonces hago la hipótesis nula para decir que lo ideal es que esté por debajo de ese valor. Entonces siempre va a ser menor. Si es que sí es claro lo que les estoy diciendo o no. ¿Cómo lo aplico? ¿Cuándo lo aplico? ¿Sí es claro, chicos? Eso es de estadística, ¿ok? Si les quedó un poquito más claro, lo vamos a aplicar en ejemplos. Sin embargo, chicos, yo no puedo, pues, extenderme en estadística en este curso, ¿ok? Pero sí les puedo invitar a que en mi canal de YouTube esta clase de hipótesis de afirmación está. Se llama Bioestadística y Diseño de Experimentos y se llaman pruebas de afirmación, pruebas de hipótesis o pruebas de significancia. Pero si no, díganme si lo entendieron o no lo entendieron. Yo puedo extenderme un poquitico más y aclarárselo mejor. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí quedó claro o no? Muchachos. Bueno, como no me dicen... Ok, gracias. Bueno, entonces voy a pasar de nuevo, voy a sacar otra vez y voy a ir devolverme al tema en el que estábamos, ¿ok? Uy, qué presentación tan larga, hombre. Listo, muy bien. Entonces vamos con veracidad. Entonces vamos a hacer ejemplos de veracidad, ¿ok? Vamos a hacer ejemplos de veracidad. Y estábamos en este. Muy bien, entonces, Profe, no se ve la presentación. no, apenas la acabo de colocar. Recuerden que estaba por allá en otra hora, sí, ¿cierto que sí? Sí, profe. Ahora sí, perfecto. Entonces, miren que yo calculo con esta fórmula. Y recuerden que como hago mi hipótesis alternativa está enunciada como diferente, entonces son dos colas y cada cola tiene la mitad del 95 del 0,05 que le queda al 95%, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplito. Entonces miren lo que hace acá. Comparación de una media experimental con un valor conocido, que es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio. En un método nuevo para determinar selenourea en agua, se obtuvieron los siguientes valores para muestras de agua de grifo a las que se le adicionó, ojo, escuchen, 50 nanogramos por mililitro de selenourea. O sea que mi valor de referencia es 50 nanogramos por mililitro. Entonces obtuvimos 50.4, 50.7, 49.1, 49 y 51.1 nanogramos por mililitro. Entonces la pregunta que yo me puedo hacer aquí, lo primero yo diría, ¿será que es veraz? ¿Será que hay error sistemático o será que no hay error sistemático? En ese caso, si lo voy a hacer por criterio, lo voy a hacer por cualquiera de los dos, yo lo que puedo decir es que, eh, pues lo ideal es que ese promedio sea igual a ese 50, ¿cierto que sí? ¿O no, chicos? Cuéntenme ustedes. Mientras ustedes me van diciendo, yo les voy contando un número de datos. 1, 2, 3, 4 y 5. Número de datos n igual a 5. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿O no? Sí, profe. Pero resulta que si yo le saco el promedio, sáquenselo ustedes, me da 50.06. Entonces yo les invito a que en este momento ustedes me digan cuál es el sesgo, si es positivo o es negativo. ¿Y cuál es? El absoluto, ¿no? El absoluto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es muy fácil. Muchachos, ¿cuál es el sesgo? ¿Me devuelvo a la fórmula del sesgo? Ahí está. Ahora sí, quiero que ustedes me digan cuál es el sesgo. No necesitan ni calculadora. ¿Cuál es el sesgo? Ah, chicos, Profe, sería .6. 0, claro que sí, 0,06. ¿Cierto que sí? 0,06 nanogramos sobre mililitro. Nunca le podemos dejar las unidades botadas. 0,06 nanogramos sobre mililitros. ¿Estamos claros, chicos?
Entonces, ese es mi sesgo. Pero yo con ese sesgo lo que puedo determinar es un pequeño error sistemático que no sé si es veraz o no es veraz, porque no he hecho la prueba de significancia, pero también puedo decir que es positivo, entonces que siempre mis valores obtenidos dan 0,06 por encima del valor de referencia. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no? Entonces, como voy a aplicar prueba de significancia, saco la desviación estándar, me da que es 0,956 nanogramos sobre mililitro. Y ojo, escúchenme, mi T-de-Student es de ojo, la T-de-Student 2.78 para un nivel de confianza del 95, es decir, 0,05. Y como voy a ir a la tabla, escúchenme, voy a alejarme un poquito, estoy en la 26, y me voy a ir a la última, que se llama la T-Student. Y les voy a mostrar cómo se obtiene, porque es la única que les voy a mostrar. De aquí en adelante, pues ya lo hacen ustedes. ¿Cuántos grados de libertad nosotros tenemos? N-1. ¿Cuántos datos teníamos? 5. Entonces, mi grado de libertad es ¿cuánto, chicos? N-1, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 4. Muy bien, entonces cogemos 4, escúchenme, cogemos 4 y nos vamos aquí de forma horizontal y vamos hasta 0,025 porque estamos en dos colas. Recuerden, 0,05 dividido entre 2 da 0,25 y a un grado de libertad de 4 me da 2.7764. ¿Lo vieron, chicos? ¿O vuelvo y lo repito? ¿Lo vieron o lo vuelvo a repetir? Profe, ¿lo puedo volver a repetir, por favor? Claro, con mucho gusto. Mírenlo cómo lo voy a hacer. Mis grados de libertad son n-1. Como 5 menos 1 es 4, entonces este es mi grado de libertad. Entonces me voy hasta este valor, porque estoy en dos colas. Y recuerden, ay, disculpen, pero voy a borrar eso. Voy a borrar este. ¿Listo? Uy, no se deja borrar. Uy, listo, muy bien. Entonces me voy hasta este valor porque recuerden ustedes, mi prueba de hipótesis de dos colas y por lo tanto el 0,05 queda dividido entre 2, 0,025. Y por lo tanto al medirlo, entonces me da 2.77. ¿Sí lo vieron cómo lo hice? ¿Lo vieron, chicos? Hola. Sí, profe. Perfecto. Entonces me voy a volver a la diapositiva anterior. ¿Ok? Permítanme descartar, listo. Y me voy a ir a la diapositiva que tengo arriba. 26, muy bien. Entonces me voy a ir y ya volví acá. Ahí estamos. Entonces, miren, 2.78 porque, ¿cómo se dice? Redondeé. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo necesito saber, chicos, no es el sesgo, porque el sesgo me dice el error Profe, sistema. Dime. perdón, te interrumpo. ¿Ese P no sería 0,025? No, como es 95%, es 0,05, porque si yo le quito a 1 0,95 me da 0,05. Lo que pasa es que como es de dos colas, yo soy la que tengo que saber leer en la tabla. ¿Sí me entendiste? Sí, profe, gracias. Eso, entonces siempre lo vamos a hacer. Mira lo que yo les puse acá. Nosotros siempre lo vamos a hacer con un 95. Uy, discúlpeme. ¿Dónde fue que lo coloqué? A ver, acá. Siempre vamos a trabajar con un 95% de confianza. ¿Listo? Siempre. Y cuando aprendamos a estimar la incertidumbre nos vamos a dar cuenta por qué. Pero de aquí en adelante todo lo vamos a hacer con 95% de confianza. ¿Quedó claro? Entonces el P o la probabilidad es de 0,05, que es de 95, quiere decir 1 menos 0,95. Pero cuando yo leo en la tabla, yo soy la que sé que ese 0,05 es de dos colas y por lo tanto lo divido entre dos. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Es claro? Muy bien. Entonces, como yo ya sé el sesgo, pero no sé decir si mi medida es veraz o no es veraz, recuerden que es una medida cualitativa, entonces me voy y hago la prueba de significancia. Y cuando yo calculo el T calculado me da 0,14. Quiere decir que ese 0,14 es igual o diferente a 2,78. Entonces, cuando yo vengo acá y digo, es que 0,014 es menor que 2,78,
entonces no rechazo la hipótesis nula, queda afirmada mi hipótesis nula y por lo tanto dice no hay evidencia de error sistemático en metrología. En estadística podría decir no hay diferencias significativas entre los dos valores, entre el 50.06 y el 50 nanogramos por mililitro. ¿Sí quedó claro, chicos? Y por lo tanto puedo decir mi medida es veraz. Profe, yo Sí tengo es- una duda. Claro, dime. Cuando nos dan, digamos, el enunciado, ¿cómo uno determina que es de dos colas o de una cola? Muy bien. Colócame cuidado. Me voy a devolver a la otra diapositiva. Escúchame. 26. Dame un momentico. 26. Esta. No, no es esta, no es esta. Es esta. Mira, colócame cuidado. ¿De qué depende que es dos colas? Depende de cómo quede redactada mi hipótesis alternativa. Cuando yo estoy comparando dos valores y mi hipótesis alternativa sea diferente, es decir, aquí no hay diferencias y aquí sí hay, es decir, son diferentes, yo manejo dos colas. Pero cuando es de una sola cola, cuando mi hipótesis alternativa no sea diferente, sino mayor o menor. Entonces, si es mayor, mi hipótesis, oh, disculpen. Aló, buenas tardes. No, 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 no. ¿Qué cosa? Disculpen, chicos. Entonces, eso quiere decir, chicos, que cuando mi hipótesis quede redactada como mayor o menor, entonces cuando es mayor, ¿cierto? Mi valor obtenido al valor de referencia es cola derecha, pero cuando es menor es cola izquierda. ¿Cómo sé yo cuando aplico cola derecha o cola izquierda, o es decir, una sola cola? Cuando yo necesito demostrar que es mayor o menor que. Es decir, es que mi valor no tiene, es mayor que tal valor porque, por ejemplo, plomo en agua, mercurio en agua, inmunoglobulinas. ¿Sí me entiendes? Eso, donde yo no voy a estar en un rango determinado y es igual o no es igual, sino que mi valor tiene que ser mayor o igual. Eso generalmente se maneja, estas pruebas de afirmación de una sola cola se manejan cuando yo necesito determinar si mi valor pasa por encima de un valor de calidad o de error máximo permitido. ¿Sí me entiendes? Sí, gracias, profe. Perfecto, me voy a devolver. Discúlpenme, pero me toca volverme a la otra diapositiva. Discúlpenme, voy a otra vez a devolverme. Y es que esta presentación tiene como 100 diapositivas, entonces, como yo no por eso es que yo generalmente no mando eso, porque yo no las tengo totalmente organizadas, sino que yo entiendo el orden. Muy bien, entonces este es la prueba de hipótesis. ¿Quedó claro cómo la planteamos, chicos? Profe, ¿cómo se calcula la T calculada? Con esta fórmula. ¿Listo? Si ustedes lo hacen, ¿cierto? Si ustedes lo hacen, van a encontrar que ese T calculado es 0,14. Como T de estudio es 2.78 y es menor, entonces no rechazamos hipótesis nula y por lo tanto decimos son iguales o no hay error sistemático, no hay error sistemático en metrología o estadísticamente no hay diferencias significativas en estadística. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Es claro? ¿Para ustedes es claro o no? Bueno, muy bien. Voy a pasar a otro ejemplo. Entonces ahora escúchenme. Anteriormente, y voy a volver, estaba comparando el valor obtenido por mí versus un valor de referencia. Entonces estaba tratando de que él fuera igual o similar o equivalente. ¿Es correcto? Ahora vamos a comparar dos métodos. Dos métodos. ¿Listo? Entonces, ahora voy a comparar dos métodos y por lo tanto, al comparar dos métodos, yo quiero saber que las medias de los dos métodos, que la media de los dos métodos no tienen diferencias o que los dos métodos me dan valores muy similares o si no iguales. ¿Sí es claro? Yo les hago una pregunta. Yo les quiero preguntar, ¿en qué caso yo haría? Bueno, ustedes lo van a hacer para ustedes en el laboratorio porque vamos a comparar la veracidad del método, ¿cierto? Entonces ustedes comparan sus valores obtenidos con el valor de referencia o el valor nominal. Pero la pregunta es, ¿cuándo haría yo comparación de dos métodos? ¿En qué momento para mí sería útil comparar dos métodos? Chicos,
¿En qué momento yo haría eso? ¿Cuándo para mí sería útil comparar dos métodos, chicos? ¿Qué tipos de métodos tenemos nosotros? Normalizados y armonizados, ¿cierto que sí? ¿Ya hemos quedado en eso o no? Pues estoy hablando en chino. Chicos, ¿me están entendiendo o no? Hola. No, profe, la verdad, pues yo no. Y yo tengo una duda, por ejemplo, en nuestro método en el laboratorio es glucosa en plasma. ¿Cuál sería nuestro valor de referencia? Es que ahí me perdí. A ver, espérenme un momentico. Es que cuando tú hablas de valor de referencia, ¿estamos hablando de este? ¿El ejemplo este? Sí, profe. Claro, el valor de referencia es el que tú preparas en la con la solución estándar. Tú preparas una solución estándar de una concentración, ¿cierto? Entonces ese es tu valor nominal o tu valor estándar. Ese es el que tú quieres lograr como respuesta instrumental, ¿cierto que sí? Sí, profe. ¿Ya lo entendiste? Sí, profe, ya. Bueno, muy bien, pero vamos a seguir con esto. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes recuerdan qué es un método normalizado o estandarizado versus un método armonizado? ¿Sí o no? Chicos, hola. Profe, personalmente no. Muy bien, gracias por eso. Entonces, espérenme un momentico, voy a salirme de esta presentación y voy a traer otra presentación que yo tengo hace mucho tiempo y se llama tipos de métodos. Esa no viene pues al caso, pero la voy a presentar. Y esta es esta. Miren, chicos, nosotros tenemos métodos que pueden ser normalizados o armonizados, ¿ok? ¿Qué es un método normalizado? Escúchenme porque no les voy a dar no les voy a dar toda esta charla, porque miren, la charla siempre es bastantica, ¿cierto? Porque eso se trata de la validación y es lo que estamos haciendo. Entonces, escúchenme, tenemos métodos que son normalizados o se conocen también como estandarizados y hay métodos que son armonizados. Escúchenme, un método es normalizado o estandarizado cuando yo lo utilizo exactamente igual como me lo vendió el proveedor, no le cambio absolutamente nada al método, a la técnica, lo hago sin cambiarle absolutamente nada y porque normalmente ese método está divulgado, está publicado por una organización generalmente internacional o nacional que ha hecho estandarización de ese método. ¿Quiénes son las organizaciones que estandarizan método? La IUPAC, la método Golden's Goal, Water de Reference, o sea, métodos de referencias para agua, ILAC para ustedes, IAF para ustedes, LSI para ustedes, por ejemplo, EMA para ustedes, Instituto Nacional de Metrología Colombia y CONTEC Colombia, NITS a nivel internacional y Organización Mundial de la Salud para alimentos FDA, para pruebas químicas y UPAC. ¿Sí quedó claro lo que les acabo de decir? Un método estandarizado o normalizado. Son sinónimos, normalización, estandarización son sinónimos. Quiere decir que es un método publicado por una institución de reconocimiento internacional o nacional y que es un método que yo utilizo sin cambiarle absolutamente nada. Con solamente una condición que yo le cambie, ya no está normalizado. ¿Quedó claro, chicos? Lo que acabo de decir. Chicos, ahora, con solamente una condición que yo le cambie al método, se convierte en armonizado. Entonces, se los voy a mostrar.
Acá está. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Escúchenme. Que cuando yo tengo un método armonizado, escúchenme, el método armonizado yo le hago validación completa, valido, porque yo lo modifiqué, le hice cambios, entonces tengo que validar todos los parámetros de desempeño, linealidad, especificidad, límite crítico, detección, cuantificación, linealidad, veracidad, precisión, robustez, que es lo que ustedes están aprendiendo. Pero cuando yo tengo un método normalizado, estandarizado, yo no lo valido, yo lo verifico, porque ya la institución que me lo publicó, la institución que lo publicó y que lo hizo público o que lo transfirió en conocimiento a la población, lo validó con muchos laboratorios y se encargó de que el método fuera reproducible. Lo único que usted tiene que tener un método normalizado o estandarizado es que no le puede cambiar absolutamente nada. Con una sola cosita que usted le cambie, ya queda armonizado y por lo tanto lo tiene que validar completamente. ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Sí es claro o no es claro? Chicos, ¿es claro o no es claro? Espero que les quiero mostrar otra cosa. Chicos, ¿fue claro lo que les acabo de decir? No. Sí, profe. Perfecto. Entonces, escúchenme. Ah, no, eso ya es de la norma NTC. Entonces, cuando yo tengo un método normalizado, cuando yo tengo un método normalizado, no lo valido, lo verifico. Y cuando yo tengo un método no normalizado, es decir, armonizado, entonces yo lo valido. Listo, yo lo valido. Ahora, escúchenme. ¿Qué diferencia hay entre validar y verificar? Ya lo vamos a aprender. ¿Sí les quedó claro o no les quedó claro? ¿Les quedó claro o no les quedó claro, chicos? ¿Sí les quedó claro o no? Profe, yo Claro, tengo dime. una duda ahorita. Para Sí, los dime. grados de libertad, ¿en el N se toman en cuenta las absorbancias del blanco o no se toman en cuenta? A ver. Espera un momentico. Cuando yo tengo esto, veracidad, escúchame, para veracidad, Profe, por hola, ejemplo, en nuestro método sí, glucosa en plasma tenemos, sí, ¿cierto? Serían 11 con las absorbancias del blanco. exacto. Ese, esas, perdón, si esas absorbancias se toman en cuenta como N o no. Pero yo necesito que me aclare la pregunta. ¿Tú me lo estás preguntando para hacerlo de veracidad o para hacerlo de la linealidad? Entonces, para hacerlo de la linealidad, Ah, en esa no, parte de que N-1, entonces no se toma en cuenta el blanco, serían no, solamente sí, 10 datos. no. No, es que el grado de libertad es n-1. En grado de Por eso, libertad profe, para la linealidad es n-2, ¿cierto? Porque es x y y, ¿cierto que sí? ok. Entonces, Listo, profe, entonces cuenta las dime. absorbancias Se tiene en cuenta, claro, porque acuérdate que los valores son el blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 11, ¿cierto que sí? 11 profe. medias. Entonces, pero ojo, escúchame, los grados de libertad son n-2, porque son x y y. Entonces, los grados de libertad sería 11 menos 2, te daría 9. Entonces, tienes que entrar en la tabla de test student con 9 grados de libertad. ¿Sí lo escuchaste? Sí, profe, todo Perfecto. bien, muchas gracias. Pero Profe, mira, pero, muy bacana la pregunta. Dime, ¿qué me vas a preguntar? profe, pero eso es lo que tenemos que hacer para el informe que hay que entregar mañana. Sí, señor. O sea, lo de linealidad o lo de veracidad. No, veracidad no lo hemos hecho. Veracidad Todo lo lo vamos de a hacer es, linealidad. sí, solamente linealidad. No hemos hecho ni límites, ojo, límite crítico, límite de detección, límite de cuantificación y veracidad se hacen mañana y pasado mañana. Sí es claro, ¿no? Entonces, para lo del informe de mañana es linealidad. Exactamente, no más, no more. ¿Listo? Listo, gracias. Ok, perfecto. Entonces, escúchenme, escúchenme. Yo vuelvo otra vez. La pregunta del compañero fue muy buena porque él me dijo, profe, entonces, ¿cómo son los grados de libertad?
Cuando yo hago veracidad, yo ya no tengo X y Y porque ya no estoy haciendo linealidad, sino es N-1 porque solamente estoy con los X, es decir, con mi valor promedio. Entonces, mi grado de libertad son N-1. ¿Listo? ¿Quedó claro eso también? ¿Cierto que sí? En la linealidad tenemos X y Y que varían, pero acá no tenemos dos que varían, aquí tenemos solamente la respuesta instrumental, entonces es N-1. Entonces, para veracidad, el grado de libertad es N-1, para linealidad es N-2. ¿Sí les quedó claro, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Mire, y acá les doy aquí les doy el pastelito, N-1. ¿Listo? Yo siempre trato de hacerlo así, N-1. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, ¿quedó claro? Ahora yo les hago una pregunta. Listo, ya aprendimos que esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio. En este caso, ¿cuándo serviría para mí o para ustedes como analistas, porque yo también soy analista, cuándo sería para mí importante comparar dos métodos, las medias de dos métodos? ¿Para qué? ¿Para qué yo utilizaría la comparación de dos métodos? ¿Qué utilidad tendría? Porque yo en la metrología se tiene una teoría y es que yo no hago nada si no tiene utilidad, ¿ok? Si no tiene uso. Entonces, ¿para qué lo hago? Ah, chicos, cuéntenme. ¿Sí tienen alguna idea o no? Hola. ¿O no? Bueno, muy bien. Escúchenme. Cuando yo comparo dos métodos, cuando yo tengo un método que es validado o lo tiene otro laboratorio versus el mío. ¿Escucharon? O cuando yo tengo dos métodos y quiero saber cuál de ellos es mejor. ¿Quedó claro? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? Sí, profe. Entonces, en ese caso utilizo la comparación de dos métodos, pero igual estoy comparando dos valores. La diferencia es que aquí ya no hay un valor de referencia, sino dos valores obtenidos, uno por un método y el otro por otro método. ¿Sí es claro, chicos? ¿Es claro? ¿Quedó claro la utilidad o no? Sí, profe. Entonces, chicos, colóquenme cuidado. Voy a redactar la prueba de hipótesis. Mi hipótesis nula sigue siendo igual. No hay diferencias significativas entre ellos dos, porque yo lo que espero es que sean iguales. Entonces, mire lo que significa en palabras de metrología. Los resultados de los dos métodos son iguales. En estadística sería no hay diferencias significativas entre los dos valores. Estadísticamente significativas. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, lógicamente, la hipótesis alternativa queda de una vez diferente. Quiere decir que la hipótesis, si aquí no hay, pues aquí sí hay. Sí hay diferencias estadísticas significativas que en palabras comunes significarían los resultados de los dos métodos son diferentes. Entonces, en ese caso, cuando yo comparo dos medias, no una media con un valor de referencia, entonces ya los modelos de medición de la prueba de hipótesis ya no son iguales, son estos. El T calculado se calcula con este. La desviación estándar se calcula así, como ustedes la están viendo aquí, con esta fórmula. ¿Sí quedó claro? Entonces, el T calculado es la media del método 1 menos la media del método 2 sobre la desviación estándar, que esta la desviación estándar se calcula con esta fórmula, por la raíz de 1 sobre el número de datos del método 1 más 1 sobre el número de datos del método 2. ¿Listo? Ahora, la desviación estándar se calcula con esta fórmula. Y si el T calculado, escuchen, si el T calculado por esta fórmula es mayor que la T de student, y miren cómo se calculan los grados de libertad. Número de datos del método 1, número de datos del método 2, menos 2, porque ya tengo, discúlpenme, porque ya tengo 2. Entonces, si es mayor la T calculado que el T de student, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro, chicos? Voy a hacerles el ejemplo. ¿Quedó claro o no? Hola. Sí, ¿Hay profe. alguna pregunta? Ok, vamos a hacer el ejemplo. Yo creo que así lo estabilizan un poquito más. Entonces, mire, comparación de dos medidas experimentales. En una comparación de dos métodos para la determinación de cromo en muestras de hierba de centeno, se obtuvieron los siguientes resultados.
Método 1 tiene 5 datos, el método 2 5 datos. En la media del método 1 es 1,48 con una desviación estándar de 0,28. El método 2 con 5 datos tiene una media de 2,33 con una desviación estándar de 0,31. Chicos, yo no les voy a mostrar todavía nada de los resultados. Yo quiero que ustedes me digan, solamente viendo los resultados de la media y la desviación estándar, si ustedes creen que son diferentes o son iguales, con lo que ustedes ya saben como analistas y lo que han aprendido. De la desviación, de la variabilidad, de la desviación estándar. Díganme, ¿qué piensan de esos valores? ¿Son iguales? Ahí pueden ser iguales, son muy diferentes, puede ser veraz. Ok. Lógicamente ustedes no me van a poder decir la veracidad hasta que no hagamos la prueba de hipótesis, pero díganmelo sin hacerla. Porque, chicos, ¿por qué lo hago? Porque una de las capacidades que tienen que tener los analistas es que desde que están viendo los datos, tienen que ser capaces de analizar. Hombre, si yo veo que mis datos obtenidos no están siendo buenos, pues yo digo, no, paro esto aquí y vuelvo y hago el método porque estos datos no me van a servir. O cuando yo obtengo los datos, inmediatamente obtengo los datos, yo puedo decir, uy, no, qué variabilidad tan grande. Y eso lo están haciendo ustedes en el laboratorio, ¿o no? Entonces, quiero que con los datos que tienen ahí me digan ustedes qué piensan ustedes. ¿Son iguales? ¿No son iguales? ¿Hay diferencias significativas? ¿No hay diferencias significativas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan, chicos? ¿Y por qué? ¿Qué piensan? ¿Son diferentes o no son diferentes? ¿Son diferentes o no, chicos? Profe, yo creería que sí. ¿Y por qué crees? No importa si te equivocas, yo no tengo problema si te equivocas, mejor, así aprendes mejor. En el método 1 tenemos una media, creo yo, de 1,48 y en el método 2 de 2,3. Hay una diferencia casi de una unidad. Pero como ya nosotros somos analistas, nosotros no solamente nos basamos en la media, sino nos basamos en la media más o menos su desviación estándar. ¿Cierto que sí? Ajá, sí, claro, Entonces, el método 2, sí, mide, o sea, tendríamos un intervalo de 1,99 ajá, y el desde método 1 desde, 2,02, exacto. Entonces, sí, sí no se acercan, ¿cierto que sí? O algo así, no sé. ujú, sí, los Eh, intervalos están muy separados, no chicos, sé. muy bien, ¿no? Me parece excelente lo que hiciste. ¿Todos entendieron lo que dijo la compañerita? ¿Todos o lo analizaron por lo menos? ¿Qué dicen ustedes? Alejandra, Caterine, dices que no. No importa. Compañerita, ¿le puedes explicar lo que me dijiste a mí, que fue correcto? Profe, pues bueno, lo primero que yo analicé sí fueron las medias, que Exacto. las- son bastante diferentes entre una y otra, pues hay como una unidad de diferencia. Y Si nosotros, también mire, espérame un momentico, Eliana, si nosotros no tuviéramos la desviación estándar, diríamos que no se parecen, ¿cierto que sí? sí, Eso, pero como ya tenemos y somos analistas, ya tenemos la desviación estándar, sigue, Eliana, ¿qué hacemos? ya con la desviación estándar, entonces miraría más o menos qué tanto puede variar como el resultado que puedo obtener y en el primer valor pues tendríamos una variación de 1,20, de En el primero 1,20. tendríamos una variación entre 1,20 hasta 1,96, ¿cierto? Sí, 1,66, ¿cierto? punto De 66. 1,76, ¿cierto que sí? Sí, sí, señora. Pero el de arriba, el de abajo sería desde 2,02 hasta 2,64. Entonces la pregunta es, ¿son iguales o no son iguales? No,
No, cierto que no. Esa es y yo, ojo chicos, y yo como analista trato de hacer ese análisis siempre, sin necesidad de hacer los datos. Yo con solamente tener los datos, yo ya debo ir analizando, porque esa es la capacidad más bacana que tiene un analista. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces la siguiente diapositiva me dice a mí que cuando yo calculo, chicos, este T calculado me da 0,20 menos 2.1, ¿cierto? Menos 2.1. Entonces, el T calculado, no, que el T de student es 2.1. Entonces, el T calculado me da 4.56. Entonces me dice, si el T calculado es mayor que la T de student, entonces rechazo la hipótesis nula. Y recuérdense que para mí la hipótesis nula es que no hay diferencias significativas. O sea que hemos verificado lo que Liana decía. ¿Es correcto, chicos? Entonces, ¿cuál es ojo, escuchen, cuál es mi respuesta como analista? Yo no voy a decir, ay no, los dos métodos tienen diferencias estadísticamente significativas. Eso sí, yo estuviera entregándole a cualquier profesional. Pero mi respuesta es, los resultados de los dos métodos son significativamente diferentes. No se parecen. Quedó claro en palabras comunes, en lo que yo entiendo, en lo que entiende mi jefe, mi coordinador y todo el resto del mundo. Yo si quiero, pues si quiero colocarle calidad, le coloco, los dos resultados tienen estadísticas significativas, tienen diferencias estadísticamente significativas. Pero habrá personas que le dicen, oiga, pero venga, redácteme lo mejor, que es que eso quedó muy, muy, muy técnico. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Muy bien. Difícil, muchachos, difícil. Ok, ¿qué me dicen? ¿Difícil de aplicar? ¿No es cierto que no? Entonces, es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Límites y veracidad. ¿Cuáles pueden ser algunas fuentes de errores sistemáticos? Algunos ejemplos. Por ejemplo, pero ¿cómo se sacó la variación? ¿La variación? ¿De cuál? ¿De este ejercicio? Alejandra, sí. Alejandra, mire, la variación se sacó con esta fórmula. Por eso les dije, la desviación estándar se saca con esta fórmula. ¿Quedó claro? ¿Lo entendiste, Alejandra? Ok, perfecto. Muy bien. Chicos, ¿para todos quedó claro? Bueno, entonces, como ya terminamos veracidad, ya sabemos cómo la podemos utilizar. Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver algunas fuentes de error sistemático. Entonces, ¿qué es un error sistemático? Escúchenme. Un error sistemático es un error constante, un error que no varía. Quiere decir que no se debe al analista. Quiere decir que no es que yo me entretuve en un momentico y ¡tum! Me quedó un error por allá, que es aleatorio. ¿Quedó claro? Entonces, el error sistemático me afecta a todo. Entonces, ¿qué pueden ser las fuentes de errores sistemáticos? El método. Quiere decir que el método no es el adecuado, o que la extracción no fue eficiente, o que los blancos son demasiado altos, el equipo no está calibrado, o el equipo tiene algún problema, o materiales, que los materiales de referencia pueden estar caducados o no sirven, o estándares mal preparados, quiere decir que me afecta todo el método, o instalaciones, que hay contaminación cruzada que me afecta todo el método y que por lo tanto me van a afectar todos los valores porque es constante en todos los valores. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro cuáles pueden ser las fuentes? Porque eso también lo tienen ustedes que analizar en el informe de validación. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿O no? Muy bien. Entonces vamos a empezar con el tema de precisión. Esta semana, este laboratorio vamos a hacer veracidad, límite de detección, límite crítico, límite de cuantificación. La otra semana haremos precisión. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? ¿Es claro hasta este momento lo que he dicho? Muy bien, muchachos. Entonces, Eliana, gracias. ¿Qué es precisión? Escúchenme. La veracidad es como yo comparo mi media con un valor de referencia. La precisión no es comparar mis valores o mi valor obtenido con un valor de referencia, es comparar los valores, todos mis valores obtenidos con la media de esos valores. ¿Ok? Es decir, qué tan variantes fueron todos mis datos versus la media de esos mismos valores. Entonces, miren lo que dice acá. La precisión, componente del error de medida que en mediciones repetidas varía de manera impredecible. Y nosotros podemos
estimar la precisión de 3 formas. Escúchenme. En condiciones, se dice así, en condiciones de repetibilidad y se reconoce con R. En condiciones de precisión intermedia y se reconoce con R mayúscula prima. Y reproducibilidad, que es la de mayor jerarquía y se reconoce con R mayúscula. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Profe, ¿yo cómo sé cómo se dice aquí? En condiciones de precisión intermedia, en condiciones de reproducibilidad. ¿Quedó claro, chicos? En la precisión se puede determinar de 3 formas. Repetibilidad, precisión, reproducibilidad. ¿Qué quiere decir mayor jerarquía? Chicos, ya lo vamos a aprender. En una primera medida, condiciones de repetibilidad significa que es un corto periodo, significa que repetibilidad significa que repito todo igual. Significa que cada vez que usted hace un método en un tiempo corto durante el tiempo que usted hace el periodo, se llama repetibilidad porque todas las condiciones son igualitas y se están repitiendo. Pero cuando usted coge un método y lo hace al otro día, ya cambió de día, ya cambió el tiempo, ya cambió quizá la temperatura ambiental, ya cambió quizá algún reactivo. Entonces ya no se llama repetibilidad porque hay algo que no se repite. Entonces ya se llama precisión intermedia. Entonces ya comparas los valores del día anterior con los valores obtenidos hoy y ya se llama precisión intermedia. Y tiene mayor jerarquía precisión intermedia que repetibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú calculas la precisión en términos de repetibilidad, lo haces una primera vez. Pero ya después de eso, después de hacerlo una vez, ya no tienes por qué hacerlo por repetibilidad. Lo puedes hacer por repetibilidad y por precisión intermedia. Entonces, precisión intermedia tiene mayor jerarquía que la repetibilidad. No quiere decir que no estime la repetibilidad. Quiere decir que la precisión intermedia va a tener mayor jerarquía y por lo tanto tu variabilidad o tu dispersión de datos va a ser más representativa por la precisión intermedia. Ahora, ¿qué significa reproducibilidad? Escúchenme. Precisión intermedia significa que yo dentro de mi institución vuelvo y lo hago muchas veces y se vuelve y se obtienen los valores. Se llama precisión intermedia. ¿Qué tan cercanos están todos mis valores obtenidos dentro de mi misma institución? Pero cuando yo hago reproducibilidad es porque yo me comparo con otro par. Cuando yo le digo a otro laboratorio, oiga, venga, haga usted el método, yo hago el método y los dos nos comparamos y eso se llama reproducibilidad. ¿Por qué se llama reproducibilidad? Reproducibilidad tiene la mayor jerarquía de todas las precisiones. Si usted tiene la precisión por reproducibilidad, eso le gana a precisión intermedia y le gana a repetibilidad. Y no hay nada que decir. No quiere decir que usted no haga repetibilidad, no quiere decir que usted no haga precisión intermedia. Quiere decir que cuando usted denota o con los que usted trabaja son los con los que mayor jerarquía tengan. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Cuándo hacemos reproducibilidad? Chicos, escúchenme. Yo, Natalia Gómez, hago reproducibilidad cuando yo cojo un artículo, un método de medición y ese método fue desarrollado en Suiza y lo hago en Colombia y los valores obtenidos en Suiza son reproducibles con los que yo obtengo aquí en Colombia. ¿Quedó claro con lo que les acabo de decir? ¿Qué quiere decir reproducibilidad? Cuando me comparo con otro laboratorio en la misma región, en la misma ciudad, cuando me comparo con otro laboratorio a nivel nacional, cuando me comparo con otras instituciones a nivel internacional. Y eso se llama reproducibilidad. En metrología eso se hace, chicos, por ensayos de actitud o se llama intercomparaciones colaborativas entre laboratorios. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Entonces nosotros en el laboratorio no vamos a poder hacer sino repetibilidad y precisión intermedia. No vamos a poder hacer reproducibilidad. Porque para hacer reproducibilidad necesitaríamos otro laboratorio que obtenga el mismo método que usted está obteniendo. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro lo que les acabo de explicar? ¿O no? Chicos. Sí, profe. Gracias, Alejandra, gracias. Muchas gracias por la respuesta. Entonces, ¿cómo nosotros estimamos? Ojo, escuchen, ¿cómo estimamos cuantitativamente la precisión? Con el error aleatorio. ¿Cómo se calcula el error aleatorio? ¿Cómo se estima? Con el coeficiente de variación, con la desviación estándar. ¿Eso es desconocido para ustedes? No, es muy conocido para ustedes. Listo. Entonces, ¿cómo los estimo? Con el coeficiente de variación y la desviación estándar. Con la varianza también. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir repetibilidad? Escúchenme. Repetibilidad significa procedimiento, condiciones, lugar, operador, que todo es igualito, igualito, igualito. Entonces,
¿Cuándo quiere decir precisión intermedia? Cuando una de estas condiciones cambia, solamente con una que cambie. No importa que usted haga el método por la mañana, si vuelve y lo hace por la tarde y en la mañana hacía frío, en la tarde hace sol, ya cambia, ya se llama reproducibilidad intermedia. ¿Quedó claro, chicos, para ustedes eso? Muy bien. ¿Cuáles son las fuentes de error aleatorio o que hacen impreciso un método? El personal. Ojo, miren que aquí el personal ya es importante, porque aquí ya es errores aleatorios, que hombre, que si me dio por contestar una llamada, que si me entretuve, que alguien me preguntó algo, van a ver esos valores que son atípicos o que, ¿cierto? Y que son aleatorios. Entonces, personal, experiencia y habilidad, que no se entretenga, que se concentre, que se enfoque, el equipo que esté calibrado, mantenido, la muestra que sea estable, instalaciones físicas, que no haya cambios de temperatura o impurezas en determinado momento, y que los reactivos no se me contaminen. ¿Listo? Hombre, que el reactivo funcionó en todo el método, pero llegó un punto donde ya no funcionó, se contaminó. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos? Muy bien. ¿Hasta aquí ha sido claro? ¿O lo estoy dando muy rápido, chicos? ¿Hasta aquí ha sido todo claro? ¿O no? Entonces, cuando vamos a hacer repetibilidad, que es lo que vamos a hacer no en este laboratorio de mañana y pasado mañana, sino dentro de 8 días, el viernes y el sábado dentro de 8 días. Entonces, repetibilidad, tenemos dos criterios. Escúchenme. Para ambas precisiones tenemos límite de repetibilidad, pero se calcula de manera distinta, de manera diferenciada. Entonces, repetibilidad es R minúscula, precisión intermedia es R mayúscula prima. Entonces, para ambos precisiones, sea por condiciones de repetibilidad o condiciones de precisión intermedia, tenemos el límite de repetibilidad, pero ambos se calculan de manera distinta. ¿Listo? Entonces ya voy a hablarles de repetibilidad y de precisión intermedia y de los límites. Pero para eso también hay una prueba de hipótesis, o prueba de afirmación, o prueba, ¿cierto? Como ustedes la quieran llamar. ¿Listo? Y eso es lo que nos declara si realmente mi método es preciso o no es preciso, o es impreciso. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a empezar por repetibilidad, donde yo no cambio nada, es un corto periodo de tiempo y es quizás la primera vez que yo hago mi método. ¿Listo? Muy bien. Pero no van a decirme ustedes, profe, es que yo ya hice linealidad, entonces ya no es la primera vez que hago el método. No, no, porque es la primera vez que yo estoy determinando valores con el método. No estoy haciendo la linealidad, estoy determinando valores con él. Entonces ya estoy haciendo veracidad, repetibilidad. Es distinto a hacer la linealidad. ¿Ok? Entonces, cuando estoy haciendo la repetibilidad, que es R minúscula, es porque lo hago en un corto periodo de tiempo y todas las condiciones se repiten. Entonces ustedes me podrán decir, profe, ¿eso quiere decir que cada vez que yo corro, hago una corrida, tengo condiciones de repetibilidad? Sí, por cada corrida, dentro de esa corrida, todo es repetible. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Entonces, cuando hago repetibilidad, voy a tener un criterio que llama límite de repetibilidad, porque es repetibilidad, y se hace para cada nivel. ¿Qué quiere decir? Calculo un R, que se llama repetibilidad, que es la diferencia entre dos mediciones sucesivas, que aquí no lo coloqué, pero así es, sucesivas. Quiere decir que, profe, puedo colocar el dato 8 con el dato 9, el dato 10 con el dato 9, el dato 6 con el dato 5, el dato 1 con el dato 2. ¿Sí les quedó claro? Entonces es la diferencia entre dos mediciones sucesivas. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, cuando yo tengo ese R, ¿cierto? Ese R, entonces voy a tener ese R y me dice que es la diferencia entre dos mediciones de, ojo, en condiciones de repetibilidad. Entonces, cuando ustedes hagan este viernes y este sábado veracidad, van a tener una repetibilidad. Esa es la primera vez que ustedes van a hacer repetibilidad. Pero, ojo, yo no les voy a decir que los hagan, sino que en el siguiente laboratorio van a trabajar con los datos obtenidos este viernes y este sábado y los van a comparar con los del otro viernes y otro sábado, que ya es precisión intermedia. Van a reproducir lo que hicieron dentro de su laboratorio. Se llama precisión intermedia porque no salen del laboratorio. Entonces, esa diferencia entre dos mediciones se llama repetibilidad, pero cuando estos datos de veracidad que ustedes van a comparar con los datos dentro de 8 días, sábado y viernes, entonces ya eso se van a llamar precisión intermedia y se llama límite de reproducibilidad. Entonces, y se hace para cada nivel. ¿Qué significa? Escúchenme, ya la R mayúscula, y esta es R mayúscula prima, que también esto aplica para reproducibilidad,
Ya no es la diferencia entre dos mediciones, sino la diferencia entre las dos mediciones. ¿Qué quiere decir? El promedio de este menos este. El promedio de este menos el promedio de este. Entonces, ¿qué significa, chicos? Escúchenme. En el laboratorio, no de este laboratorio, sino dentro de 8 días, van a coger los mismos valores que ustedes van a determinar según la aplicabilidad de su método para veracidad y los van a volver a tomar. ¿Cuántas mediciones? 10. Las mismas 10 que toman este viernes y este sábado las van a tomar dentro de 8 días. Pero, ¿qué diferencia hay? Primero, que no va a ser el mismo viernes y el mismo sábado, que va a ser otro viernes, es decir, otro día. Entonces ya se llama precisión intermedia. Segundo, que ustedes quizá van a poner a otro analista, entonces ya van dos condiciones que cambian. Tercero, que quizás ese analista pipetee más despacio que el otro, entonces cambia la habilidad del operador. Que quizá el reactivo que ustedes preparen no es igual, sale de la misma solución madre, pero no es el mismo. Entonces cambian. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Entonces, este viernes y este sábado van a hacer veracidad, límites, pero también van a coger los primeros datos de repetibilidad. Y dentro de 8 días van a hacer los otros datos con los que van a comparar reproducibilidad o precisión intermedia. ¿Sí quedó claro para ustedes o no? Chicos, Sí, profe. perfecto. Entonces, cuando ustedes ya tengan los datos de precisión intermedia, quiere decir dentro de 8 días, sábado o viernes, el R de repetibilidad debe ser menor o igual que el R, que el R mayúscula. ¿Por qué? Chicos, porque si yo estoy haciendo todo igual, todo repetible, deben haber menos variaciones que cuando yo ya he cambiado de día, ¿qué? Discúlpeme, cambio de operador, cambio de analista, cambio de posiblemente de sustancia, ya van a haber más variación. Entonces, este R siempre va a ser menor que el R mayúscula. Y si no es así, me tengo que preocupar. Listo. Entonces, lógicamente el R tiene que ser menor. Entonces, pero lo más importante es que el criterio es, escúchenme, cuando hago repetibilidad, esa repetibilidad ya, es decir, este mismo viernes y este sábado ya ustedes obtienen repetibilidad, esa repetibilidad debe ser menor o igual que 2.8 por la desviación estándar de los datos, de los 10 datos que ustedes obtuvieron de repetibilidad para cada valor. ¿Sí me entendieron? Y eso con un 95% de confianza. ¿Quedó claro? Entonces, cogen los datos de la repetibilidad para cada valor. Ah, profe, yo lo hice Profe, para vos. Dime. pero a ver, el criterio de menos 2.8 es para repetibilidad o para precisión intermedia. No, para las dos. Pero por ahora te estoy hablando solamente de repetibilidad. Ah, ¿Listo? listo, profe, listo. Pero no es menos, es menor o igual. Eso, Es menor o eso, igual. menor igual. Bueno, perfecto. Entonces, colóqueme cuidado. Este viernes y este sábado ustedes van a coger dos valores, porque recuerden que no vamos a coger uno. Puedo hacerlo con uno, ¿cierto? Pero no tendría la validez que tienen dos, ni tres. Entonces van a coger dos valores porque no nos da el tiempo para más. Entonces ustedes van a decir, ah, yo estoy analizando glucosa, entonces a mí me conviene hacer un valor en 100 miligramos sobre decilitro, porque si la gente tiene 100 miligramos sobre decilitro está normal, está normoglicémico, pero voy a coger un valor de hiper. Voy a coger 120, voy a coger, otro valor, por ejemplo 70, ¿cierto? Que está ya un poquito hipoglicémico, pero yo tengo que darle una aplicación. ¿Por qué cojo esos valores? Entonces voy a trabajar con uno solo, voy a coger con el de 100. Entonces con el de 100 miligramos sobre decilitro de glucosa, entonces yo voy a preparar 10 soluciones de 100 miligramos sobre decilitro y voy a leerlas versus un blanco de reactivo. Entonces para la veracidad, pues lógicamente mi valor nominal es 100. ¿Y qué hago? Calculo la media y lo resto con este y ese va a ser mi sesgo. Y hago lo demás. Pero para repetibilidad, escúchenme, para repetibilidad ya no comparo con ese 100, sino voy a coger la media de esos 10 valores y ojo, escúchenme, no voy a coger la desviación estándar de esos 10 valores, y esa desviación estándar por 2.8 debe ser menor a la diferencia entre dos mediciones. ¿Sí quedó claro para ustedes? Y ese es el criterio, pero de los 10 datos de un valor nominal. ¿Quedó claro? De un material de referencia. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? ¿Y chicos, si van a aplicar, por ejemplo, una herramienta estadística, cuál es el grado de libertad? N-1.
¿Por qué? Porque solamente ya no estamos en linealidad X y Y, ya solamente es la respuesta instrumental. Entonces, en este caso, es n-1. Número de datos, -1. Entonces, en el caso de cualquier tabla estadística, son 10 datos menos 1, 9. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Muy bien, entonces ya hablamos de repetibilidad. Ahora vamos a hablar de precisión intermedia. Escúchenme, escúchenme. Entonces, eso cuando hacemos repetibilidad. Cuando hacemos precisión intermedia, escúchenme, ya este R se convierte en R mayúscula. ¿Listo? Pero la desviación estándar, escúchenme chicos, la desviación estándar ya no solamente son de los 10 datos de repetibilidad, sino son de los 10 datos que ustedes tomaron este sábado y este viernes, unidos a los 10 datos que toman dentro de 8 días, viernes y sábado, porque se llama precisión intermedia. Entonces ya no son 10 datos, sino son 20 datos. Entonces la desviación estándar es de 20 datos. Y esto sería R mayúscula menor a 2.8 por la desviación estándar R'. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? El criterio es el mismo, lo que cambia es la desviación estándar. ¿Y qué cambia? La diferencia entre las dos, que esta es la diferencia entre los dos, entre las dos medias, y esta es la diferencia entre dos mediciones sucesivas de los 10 datos. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿O no? Bueno, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Escúchenme, yo hace más o menos se los definí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, con qué y cómo se hace? Entonces, con el mismo equipo, con el mismo analista, el mismo laboratorio, menos de 2 horas. Eso se llama repetibilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos niveles? Entre 6 y 15, idealmente 10. ¿Listo? Idealmente 10. Entonces, vamos a tomar 10. ¿Qué determino? La desviación estándar y la repetibilidad de los resultados para cada nivel. ¿Qué quiere decir? La diferencia entre dos mediciones sucesivas. ¿Sí quedó claro? Ahora vamos a hacerlo en condiciones de precisión intermedia. Entonces, miren, mismo laboratorio, diferentes analistas, días, diferentes equipos, tiempo prolongado. Ustedes cambian con una condición que cambie, ya están haciendo precisión intermedia. ¿Cuántos datos? Otra vez, idealmente 10, entre 6 y 15, pero idealmente 10. ¿Qué calculan esta vez? Entonces, calculan la desviación estándar de la precisión intermedia, quiere decir de los 20 datos, los 10 primeros y los 10 segundos. ¿Quedó claro? Todo, la desviación estándar de todos los 20 datos. ¿Quedó claro? ¿Qué calculan? El R, la diferencia entre las medias del primero y el segundo. Y el criterio es que esa R mayúscula sea menor o igual que 2.8 por la desviación estándar calculada de los 20 datos. ¿Quedó claro, chicos? Ahora, si quisiéramos hacer reproducibilidad, que no lo podemos hacer en el laboratorio, pero ustedes como analistas ya lo tendrán que hacer, se llaman ensayos de actitud o comparación interlaboratorios. Entonces, diferentes laboratorios, que acá no lo podemos hacer, analistas, días, equipos, tiempo prolongado, quizá en países distintos. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos datos se toman? Entre 6 y 15 para cada nivel, idealmente 10, y que se determina igual la desviación estándar y se calculan la R, que es la diferencia entre las medias de los dos laboratorios, y el mismo criterio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Muy diferente, muy distinto el criterio? Luisa, dime. ¿Tienes alguna pregunta? Profe. Ok, bueno, muy bien. Profe, Dime, Luisa. Entonces, el R de precisión intermedia es la diferencia entre las dos medias, ¿cierto? Sí, entre las Listo. obtenidas de este viernes o este sábado con las del otro viernes y el otro sábado. Ujú. Y el de reproducibilidad son dos datos al azar, o pues cuáles datos determino No, en reproducibilidad quiere decir que está la media de un laboratorio con la media del otro laboratorio. No, perdón, profe, el otro, el primerito. Ah, no, los que tú cojas, 2 o 3, 3 con 4, 4 con 5, usted los coge que sean sucesivos. ¿Listo? Ah, bueno. Perfecto. ¿Alguna otra Pro- pregunta, chicos? Profe, Dime. puede volverse a la diapositiva, pero Claro, total. ahí donde dice precisión intermedia, dice R menor o igual a 2.8. Ese R sí es minúscula. No, es que es el mismo criterio para todos.
Este es para repetibilidad. Pero ¿qué cambia? Cambia que este R ya después sería R' mayúscula y este sería desviación estándar de R' mayúscula. Ah, Y ya. para reproducibilidad sería R mayúscula solamente y la desviación estándar de R' mayúscula. ¿Sí me entiendes? Ah, listo, sí, El gracias. criterio es igualito, lo único que cambia es cómo calculo la desviación estándar y cómo calculo la diferencia. Listo, ¿Listo? gracias. Sí. Perfecto, Ronald. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Lo vamos a hacer en el laboratorio. No se afanen que lo vamos a hacer en el laboratorio. Bueno, listo, muy bien. Entonces vamos a pasar a ejercicios. Vamos a hacer la prueba de hipótesis. Escúchenme, la prueba de hipótesis de varianza, de dispersión, ya no se puede hacer con T-Student. Se hace con F de Fisher. Si ustedes lo vieron en estadística, no se calcula variabilidad con T-Student, se calcula con F de Fisher. Entonces vamos a hacer la prueba de hipótesis para precisión. ¿Y cómo se hace la prueba de hipótesis para precisión? Se hace con las varianzas. Escúchenme, por eso les dije yo, se calcula la desviación estándar y coeficiente de variación y se calcula la varianza. Yo les voy a explicar en este tiempito que queda cómo se aplica la prueba de hipótesis. ¿Ok? Entonces, igual, chicos, escuchen. La prueba de hipótesis, la hipótesis nula que se plantea es que la desviación estándar de las poblaciones con distribución normal, porque se supone distribución normal, son iguales. ¿Qué es lo que quiere decir? Hombre, que la variabilidad de un dato es igual a la variabilidad del otro. Sea que sean mis datos de repetibilidad o sea que sean los datos de reproducibilidad. ¿Ok? Entonces, yo lo que calculo es que esas desviaciones estándar son iguales o similares. ¿Estamos de acuerdo? Que no cambian, que no hay diferencias significativas entre las desviaciones estándar. Entonces, y la hipótesis alternativa, lógicamente, va a decir que las desviaciones estándar no son iguales, que hay diferencias significativas entre ellas. ¿Estamos de acuerdo? Pero como ya no se puede utilizar la T-Student, se utiliza la F de Fisher. Entonces, se calcula, escúchenme, cojo la varianza de los resultados, el que me dé mayor varianza, y abajo el que me dé menor varianza. Entonces ustedes me van a decir, profe, entonces, ¿cómo lo hago en condiciones de repetibilidad? En repetibilidad no se hace prueba de hipótesis. Se hace para precisión intermedia y reproducibilidad, porque ya vamos a comparar dos conjuntos de datos. La varianza que me da mayor de un conjunto de datos con la varianza menor que me da el otro conjunto de datos. Se coloca el que me da mayor varianza arriba y el que me da menor varianza abajo. No importa, no importa, no tienen un orden distinto, es la varianza la que define dónde lo coloco. Ahora, los grados de libertad es n-1. Yo cogí 10 datos, entonces son 9 datos. Si tengo 20 datos, son 19 datos, y etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, escúchenme. Yo coloco, lógicamente en el laboratorio, como ustedes van a tener 10 datos, pues lógicamente van a tener tanto en el que me dé mayor varianza como menor varianza, lo voy a tener en ambos. Entonces, cojo 4 y 4 y choco, y este va a ser mi F de Fisher. ¿Me entendieron, chicos? Ustedes tienen la tabla de F de Fisher porque yo se las pasé cuando iniciamos el curso. ¿Les quedó claro? Vamos a hacer un ejercicio para terminar la clase. ¿Quedó claro? Vamos a hacer el ejercicio que yo creo que asientan más. Vamos a hacer el ejercicio. Dice, prueba F de 2 colas. Quiere decir diferente en la hipótesis alternativa. Dice, contrastar si las varianzas del método para determinar cromo en muestras de hierba de centeno difieren significativamente. Las desviaciones estándar fueron 0.28 y 0.31, que fueron que ustedes vieron ahorita. Cada una obtenida de 5 medidas de un ejemplar de planta determinada. Entonces, la desviación es estándar y n igual a 5, ¿sí lo recuerdan? Entonces, la varianza mayor sobre la varianza menor al cuadrado me da 1.23. Entonces, me voy para la tabla F de Fisher y me dice que 4 y 4 me da 9,605. Entonces, si 1.23 es menor que 9, entonces no rechazo la hipótesis nula. Quiere decir que no hay diferencias significativas entre ellos dos. ¿Y qué era lo que habíamos dicho ahorita? Que sí habían diferencias significativas. ¿Sí lo habíamos dicho, chicos? ¿O no? ¿Sí lo habíamos dicho o no lo habíamos dicho? Hola. Hola, 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 hola. ¿Me entendieron, muchachos, cómo se aplica?
Ahora la pregunta es, recuerden que ahorita no estábamos haciendo precisión, estábamos haciendo veracidad. No es veraz, pero sí es preciso. ¿Listo, chicos? Hola. ¿Quedó claro, muchachos? Hola, hola, hola. ¿Están por aquí todavía o no? Sí, profe. Chicos, ¿fue claro o no? ¿Fue claro o no fue claro? Sí, Cuéntenme. profe. Perfecto, listo, chicos. Entonces, esto es lo que se llama precisión y así es como lo vamos a hacer en este laboratorio y en el siguiente laboratorio. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Hay alguna preguntita? ¿Hasta este momento hay alguna pregunta o no? No, profe. Perfecto. Entonces, miren, solamente quiero enseñarles esto. Cuando ustedes entren a la tabla de Fisher, el que tenga mayor varianza se lee en la parte vertical y el que tenga menor varianza en la parte, disculpen, el de mayor varianza en la parte vertical, esto horizontal, otra vez, estoy diciéndolo otra vez, en la parte horizontal y el que tenga menor varianza en la parte vertical. Y ustedes me dirán, profe, pero si nosotros tenemos 10 datos y 10 datos, imagínense que en el laboratorio ustedes pierdan un dato. Y entonces de los 10 datos, ustedes queden con uno de 9. Entonces ahí ya no van a ser 10 y 10, ni van a ser 9 y 9. Van a ser quizá 8 y 9, o quizá 7 y 9, ¿cierto? Entonces, escúchenme, cuando yo tengo la tabla F de Fisher, el que tenga mayor varianza se lee de forma horizontal y el que tenga menor varianza se lee de forma vertical. ¿Hay alguna otra pregunta? Y ya nos queda robustez. Y vamos a terminar validación. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana en el laboratorio. Mayor varianza horizontal. Sí, señorita. Siempre. ¿Listo? Siempre, siempre. Hola, profe, yo tengo una pregunta para el informe del viernes. Claro, dime. Debemos calcular los valores outlier. O idealmente, y lo hacen por test de Dixon. O si saben test de groups, que es más fácil, lo hacen por test de groups. Sin embargo, eso lo vamos a ver al final. ¿Listo? Sí, Listo, profe, lógicamente. bueno, pues tenía la duda. Pero entonces, este sería, o sea, sacar los valores outlier sería solo para el laboratorio anterior o también para los otros dos que vienen. No, no, no. Solamente lo vamos a hacer para los laboratorios de linealidad. Listo. Porque, Luisa, y colócame cuidado, tú no tienes que hacer un análisis de datos outlier o datos atípicos si no tienes datos atípicos. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, profe. Perfecto. Listo, chicos. Es que me les vaya muy bien. Pero entonces podríamos, como en el informe, que no, pues no tuvimos algún dato atípico. Perfecto. Si usted lo Listo, quiere profe. colocar, está bien. Sin embargo, una persona que reciba un informe de validación y sepa y no vea datos atípicos, nunca te va a preguntar por ellos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, cuídate mucho. Chao, chicos. Nos vemos mañana. O pasó mañana. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Yo Dime. necesito hablar con usted. Claro, dime. ¿Qué necesitas? ¿O esperamos? No, pues como quiera. Profe, lo que pasa es que yo trabajo en eventos y Sí. tengo un evento todo el fin de semana de 1 a 5.